Ni clara ni oscura, es reciclada. Tras estas imágenes suspenden actividades de puestos dentro del estadio de Santos Laguna. ¿Sabe que estos vendedores tramposos, supermexas, ¿no?, fueron captados reciclando bebidas y no precisamente como por un compromiso ecológico o de combatir el consumismo exacerbado de las personas? No, lo hicieron por hacer tranza. Vea, de traguito en traguito van llenando vasos, según ellos, nuevos. El director de la empresa dueña del estadio y el equipo de fútbol, Alejandro Irarrágorri, aseguraron que llegarán hasta las últimas consecuencias. Pues lo más importante, evidentemente, es la afición, dijeron ellos. Soy Yuridia Sierra y hoy, 31 de julio, esta es la tramposa imagen del día, aquí en Imagen Noticias. Gracias a las redes sociales, víctimas del violador serial de Iztapalapa hallaron la famosa sororidad o, por supuesto, ¿no?, la hermandad entre mujeres. Ahora lo que buscan es justicia. Esta es la segunda parte de su testimonio, un trabajo de mi compañero Abraham Nava. Pues había escuchado de estos casos de asaltos en taxis y este modo de operar anteriormente, pero nunca pensé que estuviera tan cerca de mí ese modo de violencia. Celeste denunció la violación que sufrió en un taxi en Iztapalapa, Ciudad de México. Su búsqueda de justicia la llevó a redes sociales. Quería hallar a alguien atacada en las mismas circunstancias. Aurora respondió a ese post. Ella fue agredida 2 días después que Celeste. La abogada que me atendió incluso me preguntó que con quién yo tenía problemas, que porque ella nunca había escuchado de un caso similar. Que se habían escuchado muchos casos parecidos de ataques en taxis, pero no de ese modus en el que una persona sale del asiento trasero. Sus historias coincidían. El chofer del taxi que abordaron era el mismo sujeto. Durante la agresión a Celeste, el taxista y su cómplice se detuvieron en un cajero automático. La sucursal 40.082 de Banamex, ubicada en Calzada Ermita Iztapalapa, 2680, Colonia Jacarandas. A casi 2 kilómetros de donde Celeste abordó el taxi, Aurora solo traía 90 pesos en su tarjeta de débito y sus agresores ya no se detuvieron en un cajero. Tras recuperar las imágenes del cajero del 20 de diciembre, fecha de la violación de Celeste, se las mostraron a Aurora. Pero yo pude identificarlo, o sea, yo sí lo recuerdo. ¿Estás segura que es él? Estoy segura que es él. Estoy completamente segura que es él. Ellos ya lo tienen identificado, no solo su rostro, parte de su cuerpo. Es un hombre de aproximadamente 40, 42 años, alto, fuerte, blanco, con un poco de barba. Cuando a mí me atacó, yo recuerdo llevaba una camisa a cuadros, manga larga y un chaleco. Y los policías me preguntan, ¿pero tú no sabes las placas? O sea, ¿qué más quieren que les diga? ¿Dónde vive? ¿En dónde más trabaja? O sea, yo les estoy dando muchos elementos. Celeste y Aurora ya no tienen duda. Sus atacantes son violadores seriales. La violencia sexual es un abuso de poder, pero con tintes sexuales, en donde los genitales son como una arma para lastimar a otra persona. Los violadores seriales saben que pueden hacer y que pueden utilizar y que pueden ejercer su sexualidad contra alguien. En este caso, no sé, por ejemplo, los taxistas, pues saben que se van a subir a sus taxis mujeres. Ellos ya saben que esa es la forma en la que ellos pueden ejercer su sexualidad.
Con imágenes de Julio César Montes para Imagen, Abraham Nava. Y en el caso Arts Pedregal, emite la Interpol ficha roja para Vanessa N., la mujer rubia que le presenté el día de ayer y que es la que se encontraba pues comiendo ahí con los israelíes que fueron ejecutados. La Procuraduría Capitalina solicitó la alerta para evitar que salga del país. Como le informé, presuntamente ella habría reservado la mesa donde se encontraban los dos hombres y tras los disparos, a ella no le tocaron ni un pelo, pues, pero ella además se habría dado a la fuga por la cocina. La procuradora capitalina Ernestina Godoy negó que especialistas israelíes trabajen en este caso. Un intercambio de información que tenemos con la embajada, no, aunque yo sepa, no han llegado especialistas. ¿Qué tanto ha penetrado la mafia israelí en la ciudad, señor? Sí. No hay. Autoridades federales y de la Ciudad de México investigan presuntos lujos del Queenie en el reclusorio norte, tras revelarse que Abigail González, el segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación, tenía servidumbre, guardias y acceso a mujeres que pasaban la noche con él. La Secretaría de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, señaló que ya están en contacto con el director del penal. El Queenie fue trasladado al penal del Altiplano para evitar su fuga, pero un juez ordenó que fuera regresado al reclusorio norte a más tardar en 3 días. Y en Xochimilco caen 6 presuntos integrantes de la banda de los Rodolfos. 2 de ellos son menores de edad. La Procuraduría Capitalina informó que al momento de su detención portaban armas de fuego, drogas y una báscula para pesar gramos. Todos fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo. Y esto es lo que está pasando ahorita. Hay desaceleración, pero no recesión en México, precisa la Secretaría de Hacienda tras el informe del INEGI. Agustín Carstens repartió moches cuando fue secretario de Hacienda, acusa a López Obrador. No podrán detener a Rosario Robles. Un juez admite un amparo para que así sea. Ahora la FGR va tras Carlos Ahumada por extorsionar a quien fuera secretaria de Desarrollo Social. Policías escoltan a unidades de transporte público en Tecámac. Esta mañana 3 combis fueron incendiadas. Ya sabe, les recuerdo que usted y yo estamos en contacto a través de mis redes sociales, Yuridia Sierra, las 2 con R, tanto en Instagram como en Twitter, Yuridia Sierra Oficial, mi página en Facebook, allá me escriben, yo por acá los voy leyendo. Crece 0.1% el PIB durante el segundo trimestre del año, según informe del INEGI. Esta cifra contrasta con el retroceso de 0.2% que reportó durante los primeros 3 meses de 2019. En la mañanera, López Obrador señaló que esta alza del PIB despeja el miedo y la intención de crear desconfianza. Contrario a lo que pronosticaban algunos, de que se iba a caer la economía, que íbamos a entrar en recesión. Afortunadamente, la economía creció, de acuerdo a los datos del INEGI. No les funcionó su pronóstico a los expertos. Y bueno, justamente ante el reporte del INEGI, la Secretaría de Hacienda precisó que hay desaceleración en México, más no recesión. Arturo Herrera dijo que la economía tiene una naturaleza clínica, con periodos de expansión y contracción. Aseguró que no anticipan que la economía mexicana entre en una fase de crecimiento negativo, es decir, de crecimiento en el segundo semestre del año. Bueno, ¿qué implican estos números? ¿Qué quieren decir con peras y manzanas? Un centavito. Mi querido Rodrigo Pacheco, voy contigo.
Querida Yuri, pues implica justo esto que ya mencionaba y que decía el secretario de Hacienda. No hay 2 trimestres consecutivos de desempeño negativo, eso quiere decir que no estamos en recesión. Sin embargo, es obvio que México está creciendo bastante poco y por lo tanto, bueno, pues se tienen que tomar medidas para incentivar. Hoy justamente Julio Santaella, el presidente del INEGI, a propósito de otro informe que en un ratito te cuento que estuvo bien interesante, dijo que lo mejor es ver el crecimiento económico semestral porque hay distorsiones de la Semana Santa. ¿Cuál es ese dato, Yuri? 0.3% en la primera mitad de este año. Eso quiere decir que tendríamos que crecer pues bastante más en la segunda mitad del año. Estamos hablando de 3.7% para alcanzar los objetivos que se han planteado, pero esto fue lo que dijo el presidente del INEGI. Para poder reducir un poco el ruido que ocasiona la Semana Santa, en lo personal yo recomiendo ver los datos del primer semestre, porque allí la ausencia de la Semana Santa en el primer semestre y la presencia en el segundo trimestre se cancelan y el primer semestre es más indicativo. Y bueno, a propósito del tema de la recesión, Yuri, mencionó Julio Santaella que desde junio ya está trabajando un grupo de expertos que aportarán recomendaciones al INEGI para definir cuáles son los criterios que ayudan a determinar en qué ciclo está la economía, si es una fase recesiva, de bajo crecimiento, de alto crecimiento, etcétera. En un momento, Yuri, te cuento qué pasó con la FED, pero sobre todo los datos del INEGI que nos muestran que pues ser mujer sí implica menores ingresos. El dato duro, Yuri, en un ratito te lo cuento. Pues ahorita nos tendrás la precisión, mi queridísimo Rodrigo Pacheco. Andrés Manuel López Obrador acusa a Agustín Carstens de haber repartido moches cuando fue secretario de Hacienda y durante la aprobación de los paquetes económicos en el Congreso. Sin embargo, garantizó que sí va a respaldar a Carstens en caso de que se postule al frente, ¿no?, de los que puedan aspirar para dirigir el Fondo Monetario Internacional. Yo voy a apoyar siempre a los mexicanos, precisó. Era un mago. Pues repartía. Ahí empezó lo de las partidas de moche. Y luego, pues ya se generalizó, se volvió práctica cotidiana. Pues eso dijo el presidente con ambos temas. Agustín Carstens aspirando a dirigir el Fondo Monetario Internacional y Agustín Carstens como secretario de Hacienda. Bueno, en otros temas, Baja California Sur se apaga. Sus habitantes piden ayuda al gobierno. Vea exactamente de qué le estoy hablando. El sistema eléctrico de Baja California Sur fue declarado por el Centro Nacional de Control de Energía en estado de emergencia luego de que la demanda de energía superara la capacidad de Comisión Federal de Electricidad para la generación de esta. Muchos ciudadanos en el estado han resultado afectados. Estuve toda la tarde y parte de la noche sin luz. Regresó una hora y volvió a irse. Hemos tenido muchas fallas de luz. Me atrevo a decirte que en estas últimas 2 semanas diario se va la luz. Estamos hablando de alrededor de 20-25 minutos diario. Baja California Sur es el único estado de la República Mexicana que produce su energía eléctrica sin estar conectado a la red nacional, por lo que las cámaras empresariales han hecho un llamado al gobierno de México para que esto sea solucionado a la brevedad. De que pues estemos integrados a la red nacional. Había un proyecto de un cable que todavía se ve muy lejano, que cruzaría el Golfo de California para conectarnos a la red nacional. El proyecto fue autorizado por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno, el proyecto quedó en la congeladora. Ahora, si uno de los aparatos de mi casa se llega a descomponer, ¿quién se responsabiliza de eso? Extraoficialmente, ha trascendido que los apagones continuarán en todo el estado como parte de un plan de contingencia ante la alta demanda de energía. Para Imagen, informó desde Baja California Sur Germán Medrano Vargas.
Bueno, y serán 3 empresas las que van a proveer internet a instituciones públicas. Uninet, Total Play y Operves ganaron la licitación por más de 110 millones de pesos. Ofrecerán servicio para un total de 1,257 sitios, entre ellos universidades, centros de investigación y hospitales. En junio, la SCT suspendió el servicio a estas instalaciones debido al vencimiento de contratos. Juez admite a un amparo tramitado por la defensa de Rosario Robles. Con esto se suspende provisionalmente cualquier orden de aprehensión contra la exsecretaria de Desarrollo Social. Rosario Robles está citada a comparecer ante un juez el próximo 8 de agosto por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Mientras tanto, en la Secretaría de la Función Pública se denuncia a uno de los principales colaboradores de Rosario Robles. Emilio Cebadúa es acusado del presunto desvío de recursos cuando colaboraba con Rosario Robles en la SEDATU. Aunque se inició una investigación en su contra en julio de 2018, la entonces PGR detuvo las indagatorias, pues argumentó que existían fallas legales. Y ahora la Fiscalía General de la República también va por, ¿quién creen? Por este señor. ¿Lo reconocen por la barbita o ya pasó demasiado tiempo? Es Carlos Ahumada. Lo investiga por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión, fraude, falsificación y uso de documentos falsos. La averiguación deriva de una denuncia interpuesta por Rosario Robles en agosto de 2013, donde acusa a su exnovio, a su expareja, de chantajearla con documentos que tenían su firma. Y en Chihuahua, desesperanza y angustia es la marca con la que viven los migrantes ante el atraso de todos los trámites de solicitud para tener asilo político en Estados Unidos. La desesperación se apodera de los migrantes que esperan en Ciudad Juárez al cumplirse ya 12 días de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no da señales para llamar más migrantes a la anhelada cita para solicitar asilo político en Estados Unidos. Estamos preocupados. Aquí vemos de diferentes nacionalidades y todos estamos esperando aquí con diferentes situaciones que ya son de 3 a 4 meses y aparte de eso, cuando nos llevan allá a las autoridades de Estados Unidos por la lista que estamos esperando un número, desgraciadamente nos están retornando aquí a Juárez y no tenemos condiciones ya como para seguir viviendo acá. Por primera vez desde que inició este sistema, ni un solo migrante llegó a registrarse al Centro de Atención Integral a Migrantes en Ciudad Juárez para buscar un lugar y cruzar a solicitar asilo político en Estados Unidos. Mientras empezamos en octubre, noviembre, diciembre, con hasta 50 o 60 personas al día, 30 en la mañana, 20 en la tarde tal vez, o viceversa, había días en que no pedían gente. Sin embargo, esta situación no ha generado saturación de personas migrantes en el Consejo Estatal de Población, debido a que el número de solicitantes se ha reducido también de manera considerable, pero sí ha afectado de manera desesperada a quienes ya se encuentran registrados y no ven para cuándo puedan ser llamados. No sabemos absolutamente nada acá porque no sabemos por qué, no tenemos información de parte de las autoridades acá. Ellos dicen no saber nada porque el gobierno de Estados Unidos no les notifica nada. Sí se manifiestan, pues ahora sí que frustrados, ¿no? Impacientes, intranquilos incluso. Esta situación se debe, según información extraoficial, a que personal de esa agencia estadounidense se encuentra saturado de trabajo con el procesamiento de las personas que ya han hecho su solicitud. Y en Estados Unidos, más de 900 menores han sido separados de sus papás en un año. Esto a pesar de que un juez ordenó ponerle fin a la política de tolerancia cero de Donald Trump. 1 de cada 5 niños tiene menos de 5 años y algunos son incluso bebés. Así lo informó la Unión Americana de Libertades Civiles, que presentó una demanda ante un tribunal de California para resolver estos casos. La organización asegura que agentes migratorios se basan en delitos menores como faltas de tránsito para detener a los papás y llevarse a los chiquitos.
es algo también, para las combis para allá es algo que da miedo, ¿no? Al menos han respetado a los usuarios y algunos choferes, pero sí es peligroso. Mucha inseguridad y pues la verdad tanto para uno y los usuarios igual hay muchísima inseguridad ya subir a las unidades en el Estado de México. Ya basta, ya es suficiente. Bueno, luego de esto, policías de Tecámac escoltaron combis hasta Zumpango. 8 patrullas acompañaron a los 16 vehículos hasta su base y por ahora solamente el 40% de las unidades prestará el servicio. Sujetos armados quemaron 2 unidades de transporte público en la ruta de San Juan Citlaltépetl. Choferes y pasajeros fueron bajados a punta de pistola. La agresión estaría relacionada con el cobro de piso. Autoridades ya tomaron medidas. Estoy instruyendo al comisario a establecer un estado de alerta máxima las 24 horas del día que involucra tanto al centro de mando y monitoreo como a todas las divisiones de la Policía Municipal para que a partir de las 17 horas del día de hoy se establezcan operativos especiales para vigilar y proteger tanto a los operadores, pero sobre todo a los usuarios del transporte público. Exactamente lo mismo sucedió en la Gustavo Amadero. 2 hombres armados interceptaron un vehículo de transporte en la colonia Vallejo. Obligaron al conductor y a los pasajeros a descender del vehículo para incendiarlo. Este ataque ocurre a días de que los choferes protestaran contra la inseguridad. También en Oaxaca, transportistas exigen mayor seguridad, bloquearon la carretera federal 190, estacionaron sus unidades a los costados de la vía que comunica al municipio de Villa de Etla, así como a las carreteras libre y de cuota en Puebla, de Puebla a la Ciudad de México. Denuncian que son rehenes de los delincuentes que operan en el tramo Oaxaca-Nochixtlán, Coacpanolapan, así como en las rutas alternas del estado de Puebla. Y miren otros temas, se encuentran cuerpo del periodista Rogelio Barragán allá en Morelos. Fue hallado en la cajuela de un auto en el municipio de Zacatepec. Tenía lesiones en la cara y en la cabeza. Barragán era director del portal de noticias Guerrero al Instante y es el 10º periodista asesinado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía Regional Sur Poniente realiza las investigaciones correspondientes. Regreso contigo, mi querido Rodrigo Pacheco, ahora sí de lleno a los dineros. Y ahorita te cuento que la Secretaría de Hacienda dio a conocer el informe de finanzas públicas. En ese contexto es que Arturo Herrera hace un rato hablaba. Y bueno, ¿cuáles son los datos de las finanzas públicas? Es que al primer semestre de este año hubo un subejercicio de 123.750 millones de pesos, que por monto fue más pronunciado en los rubros de salud y educación, con lo que se ha anunciado recientemente para impulsar a la economía. Ojalá que se empiece a ejecutar más rápido este gasto y no haya subejercicio. Por cierto que Moody's prevé que el paquete de 485 mil millones de pesos tendrá un impacto limitado sobre el crecimiento, dado que su efecto será diferido y enfrenta riesgos de implementación, por lo que Moody's no está modificando su proyección de crecimiento para la economía mexicana, que es de 1.2% para este 2019. Por cierto, Yuri, hoy fue un día de muchos datos. Se dio a conocer la fascinante encuesta de los ingresos por hogar. Es bien interesante, se publica cada 2 años y es pues cuánto, por ejemplo, reciben los hogares de ingreso en promedio en nuestro país, que son 17.670 pesos mensuales. En promedio, el hogar del decil más próspero tiene ingresos por 55.583 pesos mensuales. Si usted pertenece a pues es de los más prósperos, de los más privilegiados en México. Mientras que el hogar más pobre en nuestro país, del decil más pobre, es el ingreso mensual es de 3.037, pero no lo piensa en individuos, sino en hogares, ¿no? Una familia que viva con 3.037 pesos está complicado. Otra cosa, Yuri, que arrojan los datos es que ser mujer y tener muchos hijos y ser indígena, pues es pertenecer al grupo de los menores ingresos, ahí apenas arriba de los 3,000. Una correlación interesante, Yuri, es que a mayor preparación, es decir, si tienes licenciatura, incluso
estudios de posgrado, pues se amplía la brecha de salarios entre hombres y mujeres, un asunto que se tiene que resolver. Bajó de 2016, por cierto, a 2018, pero muy poquito, es un reto formidable que tiene México. Otro dato interesante, Yuri, es que el hogar más próspero en promedio se encuentra en la zona urbana de la Ciudad de México, con ingresos 57% más altos que el promedio nacional, mientras que el hogar con menores ingresos a nivel nacional es rural y está en Chiapas, y es 63% abajo que la media nacional. Estamos hablando de 18,000 pesos trimestrales. Por último, Yuri, la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó la tasa de referencia en 25 puntos base. Eso debilitó un poco al dólar. Cerró el interbancario en 19 pesos, así cerrados. Y mañana te explico un poco cómo funciona este asunto de por qué, si Estados Unidos baja la tasa, eso debilita al dólar y qué significa para México. Ya mañana, con un poco más de tiempo, Yuri, te cuento un poco más. Pues así será, mi querido Rodrigo Pacheco. Gracias. Gracias. Como piñata. Así terminó este presunto ladrón en Tonalá, Jalisco. Este cuate robó una camioneta con todo y una niña de 5 años a bordo. Tras ser perseguido por la policía, escapó y se escondió en un templo. Después de trató de huir por la azotea, pero ¿qué cree? Pues ya estaba rodeado. En su desesperación, el hombre intentó suicidarse, pero tampoco lo logró y quedó colgado de un pie, tal y como lo está viendo, mientras que un oficial le pegaba con un palo, le digo, como piñata. Los curiosos cantaban el clásico: a ver, muchachos, ayúdenme. El dale, dale, dale. Como si fuera una fiesta de niños, caray. Todo, además, frente a los militares. Ahí le estaban dando, como, insisto, como piñata. Finalmente el sospechoso fue detenido. Pero hicieron fiesta ahí, no, enfrente de todos, y estaban ahí no voy a decir pobre hombre porque no lo era un ladrón que se estaba dando a la fuga, pero a veces como podemos ser crueles, ¿no? Los seres humanos. Mejor voy contigo a darle una vuelta al mundo, ir amortado, adelante. Así es, Yuria, noticias que solamente en México podrían ocurrir. Mientras tanto, nosotros vamos a darle una vuelta al mundo y a toda su información. Llegamos a nuestro primer destino, Puerto Rico. ¿Qué está pasando por allá? Les platico. El representante del país en el Congreso de Estados Unidos podría ser el sucesor de Ricardo Rosselló. El aún gobernador designó a Pedro Pierluisi como secretario de Estado. Esto lo coloca en la línea de sucesión tras la negativa de la ministra de Justicia de ocupar este mismo cargo, que Rosselló dejará pues ya este próximo 2 de agosto, es decir, el viernes. Llegamos ahora a la República del Congo. Confirmado, segundo caso de ébola en Goma, una ciudad con más de 2 millones de habitantes. El paciente es un hombre adulto que no tiene relación con el primer caso reportado hace menos de 2 semanas, así lo precisaron autoridades de aquel país. Mientras tanto, en Estados Unidos condenaron a 10 años de prisión a un hombre por no avisar a sus parejas que es portador del virus del VIH. Rashem Ikei supo que él era cero positivo, esto en septiembre del 2016, y aún así tuvo sexo con 2 mujeres sin advertirles. Cuando una de ellas supo que la había contagiado, recordó que alguna vez había visto retrovirales en su casa, pero este individuo, cuando le preguntó, le dijo que eran de su tío. Así la situación con este hombre, que ahora pues enfrentará cargos judiciales. Esto en Estados Unidos. Mientras tanto, ahora en China rompen récord al girar el puente más pesado y más largo del país, con 46,000 toneladas y más de 263 metros de largo. Tardaron más de 1 hora en girarlo con la ayuda de 4 gatos hidráulicos hasta fijarlo en ya pues su posición final. Este puente ya es considerado una obra maestra de la ingeniería. Mira qué tal las imágenes, Yuri. Hasta aquí la información internacional. Regresamos contigo. Se están comiendo. Que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Bonito miércoles. Muchísimas gracias, mi queridísimo Irán Mortado. Gracias, Yuri. Antes de la pausa, ¿qué nos van a tener al ratito? Mónica, voy contigo en De Primera Mano.
Hoy de primera mano, una amiga cercana a Jenny Rivera revela si existían o no nexos de la diva de la banda con el narcotráfico. Además, una de ellas nos visita en vivo. Mariana Seoane estará en el foro de primera mano. Un beso, Yuri. Pues los veremos al ratito, Mon. Un beso. Vecinos al rescate. Con ayuda de una manta salvaron a un niño que se cayó desde un 6º piso. Ocurrió en China. El pequeño de 3 años estuvo colgado durante varios minutos en el balcón hasta que de plano no aguantó y se cayó. Según medios locales, estaba solo en casa y pues al buscar a sus familiares se resbaló desde el balcón. Cosa terrible. Voy a la pausa, pero al regresar Guillermo del Toro ya tendrá su estrella en Hollywood, ahorita le cuento. En Valle de Chalco, familias han tenido que aprender a vivir entre socavones. Hay vecinos que refieren que se escucha como que corre agua por debajo de sus casas, escuchan que crujen sus casas. También hay gente que dice que detrás de sus patios o en la coladera sale humo, que hay humito que sale por las coladeras. Con ese temor viven más de 8,000 vecinos de los fraccionamientos Real de San Martín y ex Hacienda de Jico en sus 2 secciones y la colonia Poder Popular en Valle de Chalco, al vivir en medio de socavones de hasta 6 metros de profundidad. Lo que yo les quiero mostrar es ese socavón. Ese es un socavón que está por debajo de la unidad habitacional ex Haciendas Jico 2. Realmente es de dimensiones muy importantes, no podemos determinar cuánto puede medir, sin embargo sí podemos presumir que atraviesa el subsuelo de la unidad habitacional ex Hacienda Jico 2. Miedo, porque abajo de mi casa pasa una, ¿cómo se llama? Una caverna a donde va a dar, atrás de mí ya tengo el pozo. Tengo la iglesia y tengo el cerro y desde ahí viene esto. Yo lo que tengo miedo es de que algún día mi casa se me vaya a ir. Ese es mi miedo. Digo, está el hoyo muy grande y pasa toda mi casa. La tengo que estar tapando, echándole tierra, echándole piedras. Los vecinos han aprendido a vivir con este problema. Yo les quiero mostrar un socavón que se encuentra en el acceso de la unidad y atraviesa la unidad Poder Popular y se extiende hasta ex Haciendas Jico 2. Otros ante el riesgo han optado por rellenarlos, pero al poco tiempo se abren. El socavón que tengo lo tapo como cada 20 días, mis hijos lo tapan, le estamos echando primero piedras, después le echamos cemento, piedras y cemento y aún así se los lleva la tierra, se los traga. Aparte de eso, si usted voltea tantito, aquí enfrente tenemos esas ruinas no estaban así, señor. Si se fija, las piedras ya se están cayendo, ese es mi miedo, que se nos vengan encima. Los niños están jugando. Y ese cerro ya se está cayendo. Las casas la construyó la constructora ARA, pero ya no existe. Y aunque una tercera empresa les cobra sus créditos, no se hace responsable por los daños, por lo que debería de ser el patrimonio para sus hijos, ahora se encuentra en riesgo de hundirse. Pues temor a que se hundan nuestras casas, ¿no? Porque nos dijeron que íbamos a vivir muy bien acá en esta colonia de Casa Jara. Cada cuando llueve lo vienen a rellenar, otra vez si llueve se vuelve a hundir, los vuelven a rellenar y así está. Ahora solo esperan el dictamen de Senapred y Protección Civil para determinar qué va a pasar con sus viviendas. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Adri Treviño, cuéntame cómo van a estar los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues las temperaturas más altas que se esperan para las próximas horas estarán concentrando hacia la porción norte de Baja California y hacia el noreste del país. Las temperaturas estarán alcanzando 41, 42 grados. Hay que tomarlo en cuenta, mantenerse muy bien hidratado. Y por supuesto, también van a continuar las lluvias en territorio nacional, que justamente veremos en nuestra siguiente imagen. Los acumulados más significativos hacia partes de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. También lluvias importantes hacia parte del occidente, hacia algunos puntos del Valle de México Oriente, y aumentan la extensión de las precipitaciones también hacia parte del sureste del país, así que maneje con mucha precaución y salga muy bien preparado con su paraguas. Específicamente, ¿cómo estarán las temperaturas el día de hoy? Para Ensenada esperamos 23 grados, cielo parcialmente nublado, Tijuana con 24, Mexicali alcanzando una máxima de 41 grados, Hermosillo con 38, Culiacán 36, Durango alcanzando 30 grados, Chihuahua 33, Ciudad Juárez más caluroso con 37, para Saltillo cielo parcialmente nublado, una máxima de 30, Reynosa alcanzando 39 y para Monterrey
esperamos una máxima de 36 grados. Hacia la porción media hay probabilidad de precipitaciones todavía. Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Cuernavaca, también para Toluca con una máxima de 20 grados. Querétaro mayormente despejado con una máxima de 28. Morelia también con probabilidad de lluvia y hacia todo el occidente no se descarta la presencia de granizadas para que lo considere. Ahora las condiciones hacia el oriente, sur y sureste. Jalapa también con probabilidad de lluvia, una máxima de 24 grados. Acapulco despejado con 32. Oaxaca 26, probabilidad de lluvia a partir de mañana y se extiende para el fin de semana. Y para la península de Yucatán también con probabilidad de lluvia. Campeche 31 grados, Mérida con 33 y para Cancún esperamos una máxima de 32. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Yuri. Regresamos contigo al otro lado del estudio. Gracias. Bueno, pues al parecer en Tabasco también piensan que Ratatouille se hizo en París. La cinta de Pixar será proyectada en su ciclo Viernes de Cine Francés, imagínense, organizado por la Secretaría de Cultura del Estado y la Alianza Francesa. Entre sus actividades culturales del mes también contemplan un ciclo de cine y literatura infantil en la que van a exhibir el libro de la selva y, bueno, pues tras las críticas, la invitación para ver Ratatouille fue retirada de las redes sociales. Pero bueno, les pasó lo mismo que con Coco, la película que todo el mundo juraba que había sido hecha en México. Pues claramente no. Fue también de Pixar, fue también gringa. Ratatouille es de Pixar, es gringa. Pero es un homenaje, y eso hay que decirlo, así como Coco es un homenaje a la tradición del Día de Muertos en todo México, Ratatouille, por supuesto, que también es un homenaje a la gastronomía francesa. Personas con tatuajes ya podrán pertenecer al Ejército y la Fuerza Aérea. Esta medida publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación detalla que estos no deberán verse con el uso del uniforme ni ser ofensivos o hacer apología a ningún tipo de delito, así como no medir más de 10 centímetros. Los aspirantes que tengan más de un tatuaje no deben ser mayor al 10% de la superficie corporal. El decreto estipula que los hombres no deberán tener perforaciones y en el caso de las mujeres solo se autorizan en los lóbulos, es decir, aretes. Los hombres no pueden usar aretes si quieren ir al ejército, las mujeres solamente en las orejas. Bueno, por este video dieron de baja a 3 integrantes de la Guardia Nacional, informó la Secretaría de Seguridad Pública. Relató que los elementos fueron desplegados en Jico, Veracruz, el 22 de julio para vigilar las fiestas patronales. ¿Pero qué cree que agarraron la fiesta? En lugar de vigilarla, la agarraron. Fue durante el pase de lista que se detectó la ausencia de estos 3 miembros de la Guardia Nacional, por lo que se ordenó su búsqueda y pues los encontraron, insisto, no vigilando, sino agarrando la fiesta. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.